Hey, Dios te bendiga, te habla el evangelista Gary Lee aquí desde la bellísima ciudad de Ica en la República de Perú. Estamos contentos, estamos bendecidos aquí con la sierva del Señor, la pastora Giselle Delgado Llarena. Dios te bendiga, sierva del Señor. Amén, gloria a Dios. Estamos contentos. Damos gracias al Señor primeramente y por tener aquí al siervo del Señor, tu hermano Gary Lee. Amén. Hemos pasado un lindo momento y lo estamos pasando precioso. Gloria a La Dios. gloria de Dios ha caído tremendamente. Amén. Milagros, señales, prodigios, sobre todo la palabra impactando, Aleluya. rompiendo cadenas, libertando brujos, entregándose a los pies de Amén. Cristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Anoche del auditorio había cientos de personas que pasaron Amén. al altar, estuvo tremendo de verdad. Y aquí tenemos también al pastor Percy. Pastor Percy, Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Primeramente damos gracias a Dios por este momento y de todas maneras darle gracias a Dios por traernos al evangelista Gary Lee a esta ciudad de Ica, Perú, y hemos gozado ayer el día un precioso culto, un precioso servicio para la gloria y honra del Señor. Y tenemos aquí también al pastor Jaime que viene de Argentina. Gloria al de Señor, Buenos aleluya. Aires. Darle gracias al Señor por otra oportunidad, ¿no?, de estar acá juntamente con nuestro hermano Gary Lee. Gloria al Señor, y los hermanos, la pastora. Y estos días pues de fiesta, gozándonos en la presencia del Señor, donde la gloria de Dios está descendiendo, está haciendo cosas maravillosas el Aleluya. Señor. Le damos gracias a Dios por esas cosas que el Señor está haciendo en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Gloria al Señor. Señor. Bueno, los que nos están mirando a través del mundo entero, Centroamérica, Sudamérica, cualquier esquina del mundo, yo quisiera que nos enfocáramos un momentito en esta tarde de hoy. Estamos hoy a domingo 3 de junio del 2018 y estamos tocando un tema que tengo ya varios días que está en mi corazón, porque yo amo mucho a Latinoamérica. Mucha gente me dice, hermano, tú eres americano. English is my first language. Inglés es mi primer idioma, obviamente, ¿no? Y tengo una carga y una pasión por el pueblo de Israel. De hecho, soy de ascendencia judía, Amén. soy judío, pero nací y me crié en Estados Unidos. Mi familia todos son eskenazi. Entonces yo pudiera estar en este momento predicando en Israel. Lo hemos hecho muchas veces, pero desde que yo me entregué al Señor siempre tengo una carga por el pueblo hispano. Entonces, para mí, el territorio de misiones ha sido siempre Latinoamérica. Aleluya, Y gloria cuando a yo Dios. digo Latinoamérica, bueno, aquí estamos en Perú. Latinoamérica ha sido, por ejemplo, para mí, de toda la comunidad hispana que está, por ejemplo, en Estados Unidos, México, para abajo, Centroamérica y Sudamérica. Y hemos estado en la parte sur de Chile, estamos en Perú ahora, Ecuador, Venezuela, Colombia. Hemos estado en muchas partes de toda Latinoamérica. Conocemos prácticamente lo que es todo el territorio latinoamericano. Gloria a Jesús. Hay una carga grande en mi corazón, pastores, siervo del Señor, con respecto a lo que Latinoamérica ahora, en mi opinión, humildemente, está en las manos del mismo diablo. Ahora, tomemos en cuenta que la mayoría de los mandatarios de Latinoamérica o son brujos, o consultan con chamanes y con brujos, espiritistas, santeros, o son de origen católico romano. No es una cuestión personal contra los amigos católicos, amamos a la gente católica con todo el corazón, pero fíjese bien que los católicos, o sea, los mandatarios católicos, siempre tienen una forma de pensar diferente a una persona que tiene un fundamento cristiano evangélico. ¿No lo piensa usted? Amén. Totalmente diferente. Ahora vámonos rápidamente con una lista que hemos aquí recopilado para que usted tenga una idea. Por ejemplo, México. México tiene una fama tremenda de que una gran mayoría de los presidentes que ha tenido ahora, el que tienen ahora es Enrique Peña Nieto. Obviamente que la presidencia de este señor se acaba dentro de unos días, porque el 1 de julio, Pastor Percy, hay elecciones en México que van a ser históricas. Se cree, todavía no hay seguridad, que el que va a salir es un hombre llamado Andrés Manuel López Obrador. Le llaman AMLO. Ahora, este hombre ya va por su tercer intento de ser presidente de la República. La gente en México ya está cansados del PRI y del PAN, que son dos partidos muy conocidos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Al final del día, yo soy de los que siempre he creído que Dios está en control de todo y que Dios es el que pone y quita reyes. O sea, como dice la palabra. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Y muchas de las cosas que pasan obviamente son porque quizá están dentro del calendario del mover de Dios, o también porque la gente, ellos reciben lo que merecen. Por supuesto. También, por supuesto, ¿no? Amén. Como acá también ustedes. Pero bueno, en México hay un conocido rumor de que muchos presidentes fueran Miguel de la Madrid, fueran, por ejemplo, ¿cuántos hay? Muchísimos que hubieron. Muchos de ellos consultaron con brujos. Y muchos de ellos fueron a una ciudad llamada Catemaco, que está en Veracruz. Y yo estuve en Catemaco.
Y había un grupo de pastores conmigo y hasta tenía miedo. ¿Qué estás haciendo aquí? Vámonos de aquí. Pero ¿por qué vamos a tener miedo? Es que este es el pueblo de los brujos. Y cuando estábamos allí, cuando va entrando a la ciudad, hay brujos. Y hay una isla que se llama la Isla Blanca y el Mono Blanco y no sé qué. Y supuestamente tiene fama de que ahí va la gente, sean los presidentes o los mandatarios o los políticos o los que están con las drogas, van a consultar con brujos para protección. Esa es una. México tiene mucha brujería. Vámonos para Guatemala, más al sur. Guatemala, el presidente actual se llama Jimmy Morales. Jimmy Morales, gracias a Dios que es una excepción. Jimmy Morales no solamente es cristiano, aparentemente, porque fue un humorista cristiano que Dios le permitió llegar a la presidencia. Los otros presidentes antes de él están en la cárcel, pero él apoyó también a Israel, maravillosamente. Y acaba de mover la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén también. Oh, gloria. O sea, Guatemala. Vámonos a El Salvador. Tenemos en El Salvador, por ejemplo, el presidente Salvador Sánchez Serén, que, bueno, le queda un año, pero él es católico. No sabemos si él consulta con brujos, pero es católico. Tenemos en Honduras, por ejemplo, Juan Orlando Hernández Alvarado, que es católico también. Se opuso al aborto y a muchos puntos que la iglesia favorece. O sea que nosotros también estamos en contra. Estamos viendo que en Honduras hubo problemas también con las últimas elecciones, donde parece que un libanés estaba al frente y no se sabe qué pasó. Al final del día, él quedó como presidente. Costa Rica acaba de tener elecciones también. Costa Rica, ahora tienen por ejemplo a Carlos Alvarado Quesada, que es un periodista, también es católico él. Vámonos por línea. Nicaragua, ¿quién no ha oído de Nicaragua? Daniel Ortega Saavedra, y la esposa de Daniel Ortega es la señora Rosario Murillo Zambrana. Ellos son los mandatarios de Nicaragua, no solamente ahora desde hace 6, 7, 10 años, sino desde más de 30 años, porque él era el líder del grupo sandinista. Derrocaron la dinastía de los Somoza. Entonces se sabe que la señora Rosario Zambrano por lo menos es fiel seguidora de un gurú de la India llamado Sai Baba. Yo no sé cómo está, se llama Sai Baba. Y además ella es una señora con creencias esotéricas y brujería y nueva era. Incluso cuando llegas a la ciudad de Managua, donde estuvimos la otra vez, hay unas, levantaron como especie de unas luces, así como en forma de algo de un pentagrama, algo así más o menos. O sea, la señora tiene fama de ser una señora que practica o la brujería o la nueva era o creencias bastantes fuera de la palabra de Dios. Y Daniel Ortega, que es el líder sandinista y es el mandatario, ahora tiene problemas en Nicaragua, porque la gente se le ha rebelado. Están trancando las carreteras en Nicaragua, se ha levantado la juventud, están protestando, y en el último mes y algo han habido más de 120 muertos en Nicaragua. Y hay cientos que están en las cárceles, están presos. Entonces tenemos que orar por Nicaragua. Tenemos por Nicaragua. Porque Nicaragua sabemos que el pueblo de Dios es un pueblo que ama a Dios. Amén. Hay una iglesia fuerte, yo la conozco. Tengo amigos como el pastor Luis Correa, que está en Matagalpa, y muchos otros que están en Gilotega, en Managua, y son gentes que aman y buscan al Señor. Pero Nicaragua, quien está al frente del país, son personas que son de una línea que están consultando con brujos. Nos vamos más abajo a Panamá y tenemos, ¿se acuerdan ustedes de Manuel Noriega? Sí. De Carepiña. Pues a Manuel Noriega lo extraditaron, lo arrestaron. No me acuerdo si fue del tiempo del presidente Ronald Reagan, pero Manuel Noriega era también un brujo. El tipo estaba mal. Ahora dicen que en los últimos años en la prisión en Estados Unidos él se convirtió a Cristo. Y luego lo pasaron a Francia y luego lo pasaron a Panamá y murió ya de viejo. Pero ahorita el presidente de Panamá no es nada menos que Juan Carlos Varela Rodríguez, y es el famoso fabricante de ron. y es un católico 100% también. Colombia, Juan Manuel Santos. Ahora están en las elecciones, van por la segunda ronda, la segunda vuelta, y parece que la presidencia de Juan Manuel Santos está por expirar. Pero Juan Manuel Santos también es otro. Ahora se dice, esto está en la historia, creo que fue en el 2016 que Juan Manuel Santos, cuando firmó la paz con los terroristas de Colombia, se fue a Cartagena y se llevó 8 brujos para que lo protegieran a él. Colombia tiene fama de tener mucha brujería, y creo que una de las primeras convenciones
mundiales de brujería en la historia. Hace 20, 30 años se celebró en Colombia. Colombia es un país bendecido, rico, que ama a Dios también. Muchos colombianos son grandes amigos míos y ellos aman al Señor Jesucristo. Pero en Colombia hay mucha brujería también, lamentablemente. Tenemos en Venezuela, ni hablar. ¿Quién no conoce de Nicolás el inmaduro? Yo le digo, Pastor Percy, que es inmaduro el hombre. Y yo le digo de repente el bruto del sur. Porque Nicolás Maduro realmente está llevando a todo el país a la quiebra. Ya la llevó a la quiebra. No sé qué piensan ustedes de Venezuela. Lógicamente que es algo doloroso, porque no es la forma. Lo que tiene que ser Maduro, lo que tiene que hacer es reconocer al Señor Jesucristo como el Señor, porque viene juicio sobre tu vida. Sí, Te sí, dice esto una sierva de aquí, del Perú, porque cuántos aquí en el Perú, amigos, hermanos venezolanos, llorando, cuando tú tienes un momento que ponerte la mano al pecho y arrepentirte por todas las cosas que están sucediendo en la nación de Venezuela. Dios ama a Venezuela, pero toda Venezuela tiene que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor y se arrepientan de todos sus pecados. Eso es cierto, eso es cierto. Gloria Y recordemos, pastores, también que en Venezuela, yo prediqué por muchos años en Venezuela, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Caracas también. En Venezuela, por muchos años, hay una ciudad que se llama Chivacoa, donde hay una diosa, una demonia llamada la María Leonza. Hay gentes que van y le llevan carnes y frutas y le hacen un altar allí. Y esto está rodeado de brujos que se drogan y chamanes y hacen, por ejemplo, maleficios y un montón de rituales. Se sabe que Nicolás Maduro, al igual que Hugo Chávez, ellos consultaron y se rodearon y se protegieron de los brujos de Chivacoa. O sea que Venezuela es una nación que tiene que pedir perdón por la brujería, la santería, el fetichismo, por las 7 potencias, por Macumba, por la idolatría que hay católica también, y también porque Hugo Chávez maldijo como mandatario de la nación, maldijo la nación judía. Esto es triste. ¿Y qué opina usted, ¿Qué opina usted, Pastor Percy, Bueno, de Venezuela? La Biblia dice, ¿no? En el libro de Génesis, habla muy claramente cuando Abraham, bueno, Dios lo iba a enviar, le dice, todo aquel que te bendijera, bendito es, y todo aquel que te maldijera, pues maldito sea. Wow. Y todo aquel que maldiga a la nación de Israel, bueno, la palabra es muy clara, Dios maldice a aquella ciudad, a aquella nación o a aquella vida que ha maldecido a la nación de Israel. Aleluya. Y eso es algo muy claro que habla específicamente de la palabra de Dios. No, y Hugo Chávez, Pastor Percy, se paró y miró en la cámara, creo que fue desde el Palacio en Caracas, y él dijo, desde mi entrañas, Ah, sí, sí, lo vi por el así está video, grabado, sí, sí. yo maldigo el Estado judío de Israel. Y dicen que a los 3 meses le pegó un cáncer fulminante en el mismo lugar. En el mismo lugar. Que los médicos de España, de Cuba y aún Estados Unidos no pudieron ayudarlo. O sea que hay una promesa de bendición y de maldición. Así es. Eso es tremendo. Entonces Venezuela es un país precioso y topográficamente hablando. Es lindo, yo conozco a la gente venezolana, amo a la gente venezolana y hay millones de venezolanos que aman a Dios. Amén. Sí. Pero lamentablemente, pastora, Sí, hay muchos que realmente también están hundidos en la idolatría. sí, en la brujería. En la brujería. En el espiritismo. Consultan a los muertos. Uno no puede consultar a los muertos. Y eso es totalmente pecado. Es eso en contra de Dios. Lo que ahora tiene que hacer Venezuela es humillarse. Si mi pueblo se humillare, Sobre el cual mi nombre es invocado. Dios. Por eso le hemos llamado este reporte especial desde Perú, reporte especial, los brujos de Latinoamérica. Amén. Y los millones que están bajo el poder del diablo. Y no solamente- es el tema, los millones que están bajo el poder del diablo. Amén. En el Perú. Imagínense. No, estamos llegando Amén, al Perú, gloria a Dios. porque me fui con Colombia. Amén. Juan Manuel Santos consultó con brujos, se protegió de brujos. Amén. Ahora a ver quién va a ser el próximo presidente de Colombia, Venezuela. Y luego tenemos, por ejemplo, Ecuador. Oh. Ahora el presidente Lenín Moreno. Yo busqué, investigué, Lenín Moreno es un católico. Ahora no se sabe exactamente en qué forma, de qué manera, pero en el 2017 él utilizó la Biblia, hablando de otro contrincante político, y dijo que algo de la bestia, y usó el libro de Revelación. Pero lo que yo descubrí que es el tipo católico. Lenín Moreno tomó el lugar de Rafael Correa, obviamente,
Y Ecuador es un país también que tiene muchos cristianos que aman al Señor. Amén, es verdad. Al final del día yo descubrí que Lenín Moreno no es cristiano como nosotros pensamos. Y luego nos vamos, por ejemplo, a Perú. Vizcarra es el presidente de Perú porque PPK renunció, huyó o no sé dónde está. ¿Ustedes lo tienen acá? No. No sé. sé. Pero los últimos 2 o 3 presidentes que ha tenido Perú están huyendo, están presos. Sí. Soltaron a Fujimori. Soltaron a Fujimori. Toledo. Luego entró Ollanta Humala. Ollanta Y bueno, luego Toledo. Soltaron a Ollanta, ¿no? Ya salió Ollanta. Ya. Y Toledo lo andan buscando. No, lo andan buscando. Se está protegiendo en las faldas de Trump en Estados Unidos, algo así por el Sí, estilo. estamos en Estados Unidos. No, porque aquí en Perú hay cierta democracia, ¿no? Sí. El asunto es que todos estos fulanos o son católicos o muchos de ellos también consultaron con brujos. Sí, Eso es mi pregunta, pastora. ¿Por qué un mandatario consulta con un brujo? no tiene temor a Dios. No conoce a Cristo. Pero lo hacen porque quieren ser más poderosos para que no les afecte. O sea que por poder político, ¿por qué lo hacen? Hay mucha gente que no cree en las escrituras, en Jesucristo. Entonces ellos hablan palabras infladas y lo que le hacen es presentar la idolatría. La idolatría es muy fuerte aquí en el Perú, pero en los últimos tiempos la idolatría se está rompiendo. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 115 bien claro lo habla. Tienen ojos, mano ven, tienen nariz, mano huelen, tienen orejas, mano oyen, tienen mano, mano palpan, tienen pie, mano caminan. Pues tenemos que despertar, pueblo peruano. Y tenemos que decirle al Señor que Jesucristo es el Señor del Perú, amén, y del mundo. Y en Perú hay 33 millones de habitantes, Sí, casi 33. 33 millones, 32 y medio más o menos. Pero de esos 32 y medio de millones de habitantes, casi 9 millones son cristianos. Aleluya, sí. Evangélicos, ¿no, Pastor Pérez? Amén, sí. Ese es un grupo fuerte de cristianos. Así es. Yo he predicado en Huamachuco, en Trujillo, en Chimbote, he predicado en Lima, en el Callao estuve predicando, fui al Lurigancho, invitado por el coronel del ejército. Estamos aquí en Ica por segunda vez, hemos ministrado, he estado en el Cusco, en Quillabamba, y Perú es un pueblo, es una nación que tiene muchos cristianos. Sí, Aquí están ustedes. Así es. Gloria a Dios. Pero hay mucha brujería también, Pastor Jaime. De igual manera, aquí hay muchos brujos, los presidentes últimamente están consultando a los hechiceros y están yéndose a Huacho, donde hay una campiña donde hay muchos brujos. Pero ¿por qué hacen eso, Pastor Jaime? ¿Por qué Y hacen? bueno, no sé, por recibir un poder terrenal, un poder, algo así, pero queremos que quede bien en claro algo, que solamente todo hombre, un líder que solamente invocar el nombre de Dios, entonces la nación entrará en una bendición grande, Wow. en una bendición poderosa, porque de Dios solo mana la bendición para una nación. Aquí en Ica hay un pueblo, pastor, que estamos orando a favor de esta nación de Perú y vemos el crecimiento en estos últimos tiempos, porque hubo una revelación profética que en los últimos tiempos esta provincia iba a entrar en un crecimiento, Y así. porque la gloria de Dios, cuando desciende en un lugar, va a haber bendición. Y eso tienen que entender Perú, tienen que entender los países sudamericanos en estos tiempos. Argentina, vemos en Argentina una decadencia, un caos. ¿Por los qué, pastor? Porque esta gente se está inclinando a la idolatría, Sodomismo. al Bueno, sodomismo. el presidente ¿Dónde de está? Argentina es Mauricio Macri. Macri, por supuesto Macri, que pero sí. Macri dice que es católico, pero también Mira, consulta dice que con los budistas. Dice que cree dice que la está filosofía budista. en los masones. Sí, por eso está Últimamente metido Macri, está sí. metido en eso. Y por eso que hay una decadencia en Argentina. Pero también Argentina está llevando ¿cómo se llama? Por años se está cargando, por ejemplo, la maldición de los Kirchner, de Sí. los Perón y todo eso, Sí. por el asunto de que por mucho tiempo hubo antisemitismo. Así es. O sea, vamos a ser claros. Hubo unas bombas grandes que hicieron en la embajada judía y el gobierno de Argentina lo tapó todo y se fue por el lado de los islámicos. Entonces, todo este asunto es un escándalo grande. Ellos se fueron en contra de Israel. Cuando una nación se va en contra de Israel, hay maldición, como dijo el pastor Así Percy. es. ¿No es cierto? Eso dice la Escritura, así dice la palabra de Dios. Y algo que se estaba tocando al punto, ¿no? ¿Por qué un mandatario acude a los brujos? Sí. Sabemos que Satanás también tiene poder, pero no como Dios, como nuestro Señor. Aquí en la palabra de Dios, en el libro de San Lucas capítulo 4, en el versículo 6, en el versículo 5 y 6 dice, no, dice la palabra de Dios, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra
Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento que el hombre cae en pecado en el paraíso, o sea, cuando Dios lo puso en el paraíso, Satanás lo engaña y de esa manera le roba la bendición, la potestad que Dios le había delegado a Adán. Desde allí en adelante, Satanás logra hacerse de ese poder. Es por eso que muchas personas, tanto estrellas de Hollywood como actrices de cine, como presidentes, como estamos tocando el tema, acuden a los hechiceros pensando que van a recibir de ellos poder. Pero sin embargo, ellos ignoran las escrituras, que eso trae maldición para su vida, como también para su propia nación. O sea que al final del día muchos de estos políticos, celebridades, artistas, músicos, cantantes, Así es. los mafiosos, los líderes, los padrinos de los cárteles de droga, ellos buscan mantener el poder, la posición, y hacen pacto con el diablo. Por supuesto. Venden su alma al diablo. Así Por es. supuesto que sí. Sí, entonces a ellos no les importa llevar entre las patas la nación completa. No. Por eso el tema de hoy, Latinoamérica, los brujos de Latinoamérica y millones bajo el poder del diablo. Porque hay millones de almas que sufren. Amén. Porque los líderes están entregando la nación en las manos de Satanás. Están contaminados, Sí. tienen que arrepentirse. Y estos países, por ejemplo, que están ahora aprobando las abominaciones, por ejemplo, aprueban, por ejemplo, el aborto, que es asesinato de un niño, en nuestra forma de pensar, de nuestra creencia, y los que aprueban, por ejemplo, el matrimonio de los homosexuales y todo esto. Todo esto, como por ejemplo Michelle Bachelet, que iba a mencionar también, mencioné a Argentina, del presidente Macri, pero también tenemos que mencionar a Chile. Bueno, ahora es Sebastián Piñera. Piñera fue presidente y ahora es presidente otra vez, él es católico, pero estaba Michelle Bachelet por unos cuantos años y esa mujer era una atea, literalmente. Y antes de despedirse del poder del gobierno, ella hizo unos cambios tremendos con el gobierno, donde fueron aprobando cosa tras cosa que Dios condena. Entonces tenemos a Paraguay también, tenemos a Horacio Cortés, que ya salió del poder, pero hace 18 horas parece, ayer ya fue elegida, primera vez en la historia de Paraguay, una mujer va a ser presidente. Primera vez en la historia, Alicia Pucheta. Es increíble, es una católica también. Pero antes de salir del poder, Horacio Cortés hizo algo increíble. Dice que declaró a Jerusalén como la capital de los judíos y movió la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén. Y se le echaron encima a todos, digo, y eso lo vamos a hacer antes. Yo creo que eso asegura bendición para Paraguay. Y luego tenemos en Uruguay a Tabaré Vázquez, que estuvo con el Papa, que es católico, prácticamente sacerdote. Tenemos a Surimán, tenemos República Dominicana, Danilo Medina, yo lo conozco, hemos orado por los que trabajan con él. Fuimos una vez con un embajador, gran amigo mío, y fuimos a orar por el palacio de presidente ahí en República Dominicana, en Santo Domingo. Y luego tenemos a Ricardo Rosselló, que es el gobernador de Puerto Rico, el hijo de Pedro el Doctor. Todos estos mandatarios, todos estos líderes, mi pregunta es, o algunos están con el diablo porque consultan con brujos, se rodean de brujos, se protegen de brujos, y si no son católicos, ni uno de ellos, la lista fui uno por uno, ni uno de ellos, y si me faltó alguno discúlpenme, pero ninguno de ellos dicen somos cristianos y creemos en Jesucristo y creemos en los valores de la Biblia, en los mandamientos de Dios. De hecho, yo sé que no está en Latinoamérica, pero el único en este momento que está arriba, aunque a usted no le caiga bien y no le guste, es el presidente Donald Trump. Él tiene un historial tremendo, espantoso, mujeriego, lo que tú quieras. Pero el tipo, desde que hizo presidente, se rodea con puros ministros evangélicos. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? Por eso será que Latinoamérica se está desmoronando, sucumbiendo, tantos problemas que hay. Latinoamérica está lleno, escuche, de curanderos, chamanes, brujos, espiritistas, santeros, adivinos, pitonizas, templos satánicos como el que abrieron en Colombia, donde hay fulano que tiene a Baphomet, lo tienen allí, la gente va a reconocerlo allí. Latinoamérica está en las manos de los brujos y millones bajo el poder del diablo. ¿Qué piensan ustedes, varones? Pero es como está también bajo el poder de la idolatría, pues también hay pueblos y naciones donde no han doblado su rodilla a los vales. Amén. Y aquí hay un grupo que nosotros pues reconocemos que Dios es nuestro Dios y Él no tiene victoria. Aleluya, hay victoria, aleluya, porque aquí hay pueblo de Dios. Gloria. Y sé que
Dios va a bendecir a muchos hermanos que están en Centroamérica, en Argentina, Bolivia, Ecuador. Los amo en el amor de Cristo. Venezuela, tengo muchos amigos venezolanos, son bienvenidos aquí al templo. Yo quiero decirle, señor presidente, amigo que tienes un cargo, lo que tienes que hacer es decirle: Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, y las cosas van a cambiar. No con la fuerza del hombre, no con la sabiduría, sino con el poder de Dios puede transformarse en una nación. Israel, vemos una nación que ha sido tan atacada en los últimos años, pero hoy es una tremenda potencia. En Israel, en Jerusalén, nace, gloria al Señor, la humanidad, y ahí terminará. Israel será y será por siempre para mí, primeramente como ministro del Señor, capital del mundo. Gloria a Dios. Viva Jehová de los ejércitos. Y usted que ha estado conmigo en Israel y ha estado muchas veces en Israel y conocemos a Israel, comparemos a Israel con Latinoamérica. Israel, escúcheme, yo no digo que no hay, pero realmente no hay brujería en Israel. No hay santería en Israel. Israel es una nación súper judía, súper religiosa. Ahora, le digo todo esto que comentamos sobre los brujos de Latinoamérica. ¿Será la razón por eso de que hay tanta violencia en Honduras, en El Salvador? Tanto asesinato, tanto homicidio, tantos borrachos, tantos drogadictos, tantos problemas. México, en todos los países, Centroamérica, Sudamérica. ¿Será todo esto, los problemas que hay, consecuencia de que los mandatarios consultan con brujos y entregaron los países en manos del diablo? ¿Eso es consecuencia o no? Y bueno, lo que dice el pastor es la pura realidad. Si vemos la palabra de Dios, en los primeros tiempos, el pueblo de Dios, cuando le daba la espalda a Dios, ¿qué pasaba? Venía una destrucción, venían otras naciones y las tomaban. Pero, como decía el pastor, los presidentes, hemos hablado de los presidentes sudamericanos, centroamericanos, de Centroamérica, ¿no? Que tenemos que entender algo, pastor, que tenemos que rodearnos, los presidentes tienen que rodearse con gente temerosa de Dios. Vemos en el tiempo antiguo, cuando Egipto, antes de los tiempos, cuando Egipto entró en una potencia, un mover económico grande en aquellas épocas, ¿con quién se rodeó? Tenían astrólogos, tenían magos, tenían sabios, pero con sabiduría terrenal. Para gobernar un gobierno, yo pienso y creo así, que los presidentes deben rodearse con hombres temerosos de Dios, consejeros que tengan ese temor, primeramente ese temor de Dios, para que den un consejo con una sabiduría no terrenal, sino con una sabiduría que venga del cielo, para que una nación entre en un crecimiento, en un avance. Porque vemos todos los países sudamericanos prácticamente están sucumbiendo en una totalidad devastadora económica, no hay un avance. Y vemos los Estados Unidos en las primeras épocas, en los primeros tiempos, ¿con quién se rodeaban los presidentes? ¿No eran con pastores? Hoy en día aquí en Perú soy peruano, radico en Buenos Aires, Argentina, soy pastor, por la gracia de Dios en aquella nación, pero nunca veo un pastor rodeado, a un presidente rodeado con pastores, recibiendo un consejo. No hay eso. Por eso que no hay crecimiento. Y vemos cómo Daniel, dice la Biblia, que donde este hombre de Dios ponía la mano, había bendición, crecimiento. Y eso es lo que tienen que ser los presidentes en estas épocas. Rodearse con hombres que tiemblen a la presencia y a la voz de Dios. Y yo creo que ahí va a haber un crecimiento para toda Sudamérica y para todo el mundo. Y tanto estudio que hay, que todo Dios habló, el Mar Rojo. ¿Quién puede abrir un mar? Y hoy en día tantos teólogos, mucha gente contradiciendo la palabra. Sí, cierto. Dios dio que comer a su pueblo maná, un alimento que no puede comparar ni un alimento que viene de la tierra, venía del cielo. Viene del cielo. Arriba. Yo creo que ustedes creen, por ejemplo, que si Daniel Ortega y Rosario Murillo Zambrana, que es realmente ella es la vicepresidenta del país, realmente la que manda realmente, si los dos doblaran rodillas y buscaran a Dios y dijeran, yo quiero renunciar a todo lo que es esas creencias esotéricas, la nueva era, siguiendo a un gurú de la India, ¿por qué no miramos a Jesucristo, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe? Y yo creo que se restaura la nación, se reconcilia la nación. Y si lo hace, por ejemplo, el próximo presidente de México, si lo hace El Salvador, si lo hace Macri en Argentina, en Brasil, me faltó mencionar a Brasil. Brasil es muy importante, Brasil tiene la población más grande de Latinoamérica. De hecho, en Brasil, el presidente Michel Temer, también, que es origen libanés,
pero dice que es católico también igual. Y Brasil tiene muchos problemas, porque Brasil tiene mucha brujería. Amén. Mucha brujería. Brasil es increíble. Y tiene apostasía que sobra. Porque Eder Macedo, el que empezó y fundó esa iglesia del Reino Universal de Dios, Pare de Sufrir, es un centro de brujería. Esa es una hechicería. Esa iglesia no es iglesia cristiana. Esos son centros de brujería. Amén. Entonces, pero Brasil hay gente que ama a Dios, hay iglesia cristiana también poderosa. Si todos los mandatarios pusieran a buscar a Dios, yo creo que Latinoamérica se levantaría. Gloria a Oremos. Jesús. Padre, Antes de terminar esto, Amén. quiero Antes de recordar algo al pueblo venezolano. Y vemos a un libertador como Simón Bolívar. Simón Bolívar. Estaba leyendo parte de Simón Bolívar un día en casa y me encontré que dice que Simón ¿También fue Bolívar... libertador de Perú, no? No, fue ¿O no fue de Perú? de Perú, no, de Perú fue otro. Dice que Simón Bolívar, en Pero los fue tiempos, de Venezuela, Colombia, no sé sí, cuándo. en los tiempos difíciles de la cabalgadura que iba Simón Bolívar, dice que cuando él descansaba en un momento, lo que llevaba, estaba leyendo, en la cabalgadura lleva como un bolso. ¿Saben lo que llevaba ahí? Una Biblia. Ah, yo no sabía eso. Y mira, y eso hizo a este hombre ir libertando de la esclavitud, del poder de otras naciones que tenía bajo poderío. Y bueno, a Sudamérica estaba en un... Porque la palabra es la que liberta, la que trae vida justamente eterna. esa palabra, por eso le digo, esa palabra es que le va a abrir algo más allá a una persona, una pero- visión para que alcance algo diferente. Pero tú tienes a un Nicolás Maduro, como antes también Hugo Chávez, que dicen que ellos son los que siguen la bendición de Simón Bolívar, el reino bolivariano. Sin Sí, embargo, es sin algo embargo, erróneo. está cada día hundiéndose más y más y más. No hay comida, no hay medicina, ni nada de Venezuela. Porque lamentablemente estos hombres han dejado de lado a Dios. Y ese es el asunto, ese es el problema. Latinoamérica está en las manos de los brujos, yo creo que sí. Pero en el nombre del Señor, Latinoamérica va a estar en manos de Dios. oremos. Yo Oremos. creo con mi corazón, Latinoamérica, hay cristianos que van a doblar rodillas, van a buscar al Señor. Amén, gloria Y yo a creo Dios. que nosotros, como la sal de la tierra, Aleluya. como la luz del mundo, podemos cambiar el día de mañana en Latinoamérica. ¡Oh, gloria! Siervos, vamos a hacer oración. Vamos a orar. Usted dígala, por favor, orando por toda Latinoamérica para que el Señor bendiga esta nación. Aleluya, gloria al Oh, Señor. gloria. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre Sí, de Jesús. Señor amado, gloria a Después, Dios. Padre mío, de haber Padre, dialogado y llegado, Padre Dios mío, a muchos a través de las redes sociales, Padre mío, te pedimos, Padre, Señor de la por cada gloria, nación que nuestro hermano Gary ha, Señor, nombrado, tenemos unido en este momento, Padre. Misericordia, Padre, de cada nación, extienda tu mano, sana sus tierras, toca sus corazones, quita toda venda, rompe las cadenas, rompe toda brujería, hechicería, espiritismo, obras malignas, echamos fuera con la palabra. En el nombre de Jesús, Señor, toca, liberta ahora mismo, Señor amado. Creemos, Padre, que nos cielo y la tierra. Padre mío, Señor amado, Dios mío, poderoso Dios, eterno Dios, sigue guiándolo, Padre. Para tu gloria, Padre mío, le das sabiduría, conocimiento, y así muchos pueden despertar y abandonar hombría, hechicería, espiritismo, Dios, a los muertos, Padre mío, Padre mío, Señor, gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, Padre mío, gracias, Señor, Pedimos, Padre amado, por todos los pueblos de Latinoamérica, Dios mío, de México, Dios mío. Te pedimos por Guatemala, por El Salvador, por Honduras. Te pedimos por Nicaragua, Costa Rica, Dios mío. Por Panamá, Colombia, Venezuela, Surinam, Dios mío. Por Chile, por Perú, Dios mío. Por Bolivia, Paraguay, por Uruguay, por Argentina, por Brasil, Dios mío. Por República Dominicana, Dios mío. Por Cuba, Señor, por Cuba también, por Puerto Rico, Dios mío. Las islas del Caribe, Dios mío. Por Haití también te pedimos, Dios mío. Rompe la maldición que llega al ti, Dios mío. Rompe la maldición que tiene, Dios mío. Gracias, Señor. Poderoso eres tú, Señor amado. Nos faltó mencionar Haití, pero Haití tiene 400 años bajo maldición, porque el gobierno de Haití, o los primeros de Haití, hicieron un pacto con el diablo.
Y parece que ahora, según la información que tenemos hace unos meses, es el mismo pacto que hizo Maduro de Venezuela con el presidente de Haití, un pacto diabólico. Y si rompemos esos pactos del diablo, la única cosa que puede cambiar a un país es cuando se entregan al Señor Jesucristo. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pastor Percy, usted tenía algo que acompañar antes de terminar. Gloria a Dios. Bueno, tocando, me gusta hablar siempre con la palabra. En el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Vemos que en la palabra de Dios se encuentra la vida. Este libro, gloria a Dios, que habla de la nación de Israel, ellos tropezaron muchas veces. Y en estos tiempos nosotros, la iglesia que hemos alcanzado los tiempos finales, ¿cuánto más tenemos que aprender, gloria a Dios, de los errores que ellos tropezaron para poder nosotros prepararnos e irnos con Cristo? En estos tiempos la misericordia de Dios se ha extendido sobre toda la faz de la tierra, aunque la maldad aumente, pero su gracia, su misericordia es mucho más grande. Aleluya. Pero también el tiempo, gloria a Dios, de la gracia se termina, y es tiempo, gloria a Dios, de volvernos a Dios de corazón. Aleluya. Gracias, siervos del Señor, Pastor Jaime, Pastor Percy, siervo del Señor, Pastora Giselle, qué bendición, y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Les amamos en el Señor y estamos orando por Latinoamérica. No perdamos nunca la esperanza. Amén. Que solamente en Cristo está la esperanza y hay bendición. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Shalom. Aleluya. Shalom. Shalom. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.